Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola a todos, qué bueno es poder encontrarnos nuevamente en este espacio y compartir un poco de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes ahí en sus hogares, donde estén teniendo la oportunidad de ver este mensaje. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la fe. Y antes de que entremos al tema, quisiera orar para que el Señor nos bendiga y podamos juntos conocer más de su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz, de sentir tu amor, de sentir tu gozo, tu paz a través de tu palabra. Tu palabra dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con la palabra de Dios, dice ahí la Biblia. Y Señor, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de ser limpiados, de ser edificados, de ser transformados y de ser llevados de gloria en gloria, de poder en poder a través del conocimiento de tu palabra. Uno de tus deseos es que te conozcamos, Señor, y estamos aquí hoy para conocerte. Te pedimos nos reveles y nos muestres quién eres tú y que hoy podamos salir de este estudio, de esta palabra, de este mensaje, sabiendo más, conociendo más acerca de ti y siendo edificados más en tu palabra, en la solidez de tu palabra. Te damos gracias, bendice a cada uno de los que nos escucha. En donde quiera que estén, en cualquier lugar, bendícelo, Señor, que tu semilla quede plantada en cada uno de nuestros corazones y que pueda dar fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Pues es un gran honor poder estar contigo nuevamente y poderte saludar. Estamos grabando desde la ciudad de Guatemala en Iglesia Cristiana Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la fe. Este tema lo vamos a cubrir a través de 3 mensajes y vamos a platicar al respecto en forma de estudio bíblico. Hoy no vamos a tener una predicación, no vamos a tener un sermón
sermón va a ser más bien un estudio bíblico. Así que prepárate ahí para poder tomar notas, abrir tu Biblia y estar pendiente de cómo va a fluir este estudio. Nuevamente van a ser 3 partes y hoy vamos a hablar acerca de qué es la fe. Y mucho hablamos acerca de la fe. Yo estoy seguro de que tú has escuchado acerca de la fe. Hay ciertas personas en algunos lugares donde nunca han escuchado el concepto de fe o de la palabra fe, pero creo que la gran mayoría por lo menos han escuchado algo al respecto. Pero ¿qué es lo que conocemos acerca de la fe? Y esto es algo que hace poco estaba meditando, porque después de ya bastantes años de estar caminando en los caminos de Dios, de estar leyendo la Biblia, de estar yendo a una iglesia, me empecé a dar cuenta que a veces no conocemos muy bien lo que realmente es la fe. Hablamos de la fe, usamos la palabra, usamos el concepto, pero no hemos todavía llegado a las profundidades de qué es la fe. Y nuevamente, como todos los temas que respectan a Dios y a su palabra, son temas que prácticamente no tienen fondo. Siempre hay más que descubrir, siempre hay más que entender, siempre hay más que aplicar, y es un camino continuo, ¿no? Incluso en la eternidad vamos a seguir aprendiendo más acerca de Dios, más de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Dios es eterno. Una de las características de Dios es que es eterno, no hay un fin en él, y su palabra permanece para siempre. Si la palabra de Dios permanece para siempre, es porque siempre vamos a estar accediendo a ella, utilizándola y estudiando. Así que la fe no escapa de eso. Es un tema que no tiene un límite. No podemos dejar nunca de aprender y de conocer más acerca de la fe, pero hoy vamos a ver por lo menos qué es, a qué se refiere, y quizás vamos a mejorar nuestro entendimiento, a cambiar ciertas cosas que no habíamos comprendido bien, e incluso descubrir otros aspectos de la fe que pues no había venido a nuestra mente. Y recuerdo muy bien una de las primeras veces que tuve la oportunidad de interactuar en un grupo de personas que no eran guatemaltecas. Y recuerdo muy bien de que yo usaba palabras, expresiones que después me preguntaban, ¿y por qué dices esto así? ¿Por qué usas esta expresión? Recuerdo a una persona que me preguntó, ¿qué es eso de cabal? Me decía. Aquí en Guatemala usamos mucho la palabra cabal, y lo utilizamos para referirnos a que algo es así. Entonces, cuando alguien dice, bueno, esto al parecer va a ser hasta mañana, y alguien puede responder cabal, o sea, así es, así vas. Imagínense que es como decir también amén. Aquí en Guatemala la gente en la iglesia, en vez de decir amén, dice cabal. No, son mentiras. Sí decimos amén. Pero recuerdo una persona extranjera que me preguntó, me dijo, ¿qué es eso de cabal? ¿A qué se refiere? Y yo muy sorprendido, porque es una palabra que he utilizado desde mi niñez, así aprendí el idioma. Entonces, a veces siendo cristianos hay conceptos que se vuelven como esa palabra cabal. Hay conceptos de que los usamos, tenemos cierto entendimiento al respecto, pero nunca nos hemos puesto a pensar lo que realmente conlleva, el trasfondo, de dónde viene y por qué. ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué hacemos esto? Y la fe es uno de esos conceptos. ¿Cuánto hablamos acerca de la fe? ¿Cuánto pensamos en la fe? Entendemos que caminamos por fe, que andamos en un camino de fe, que somos personas de fe si buscamos a Cristo. Entonces, ¿qué es la fe exactamente? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo la experimentamos? ¿Qué quiere decir exactamente según la Biblia? En dónde se empezó a hablar más acerca de la fe. Y estas son cosas que vamos a estar viendo a lo largo de este estudio, y en los subsiguientes estudios vamos a continuar hablando acerca de otros aspectos de la fe.
Así que toma papel y lápiz, abre tu Biblia y vamos a comenzar a ver algunas cosas acerca de la definición de la fe. La fe es el fundamento de la experiencia cristiana. Básicamente, la fe es un fundamento y podemos verlo desde diferentes cosas. Es decir, si yo no tengo fe en Dios, pues ¿cómo voy a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? La fe es muy importante en el sentido de que nos ayuda también a pasar por el camino angosto. Todos sabemos de que seguir a Cristo es caminar por el camino angosto. Así nos lo dice el Señor, que amplio es el camino que nos lleva a la perdición. Pero el camino que nos conduce al Señor es un camino angosto. Y esta fe también es la que nos da esa fuerza para continuar. Dice también la palabra del Señor que Cristo soportó la cruz por lo que vio hacia adelante en la eternidad. Por lo que Él tenía delante de Él, la eternidad con el Padre, Él pudo soportar a la aflicción de la cruz. Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios, la fe es básicamente el todo de nuestro caminar con Dios. Y si podemos ver ahí lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 y verso 8. Abre ahí tu Biblia en Efesios 2, 8. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En otras palabras, nosotros llegamos a la salvación por medio de la fe. Sin fe no puede haber salvación. Y vemos después que dice que es un don de Dios. Vamos a ver más adelante lo que toda la Biblia nos dice acerca de la fe. Y en un mensaje subsiguiente vamos a platicar un poquito de la fe como un don y la fe también como un fruto. Dos aspectos muy importantes acerca de la fe, pero eso no es para este mensaje, sino va a ser para otro. Por lo menos sigamos viendo cómo la fe se nos puede definir en la vida cristiana según las Escrituras. Así que nuevamente, la fe es el medio por el cual somos salvos, y este medio, esta fe, se manifiesta como un don. Es decir, un regalo que viene de parte de Dios. No es algo que nosotros podemos obtener de la nada. Es solamente de parte de Dios. Y si Dios no nos da el don para tener la fe, entonces no podemos acceder a la salvación. Vamos a ver eso con más detalle en el próximo mensaje. Pero nuevamente, es el medio por el cual llegamos a la salvación. Y esto nuevamente se refiere a nosotros. Cristo Jesús abrió el camino a la salvación al Él sacrificarse en la cruz y darnos la oportunidad a todos, a toda la humanidad, de ser justificados por el sacrificio de Jesús. Entender esto y aceptarlo es un don que viene de parte de Dios, y es el don de la fe, la que nos ayuda a creerlo, a tomarlo, a aceptarlo y a caminar en ello. Vamos a ver después de que no solo es fe, sino también es creer. Y esto es muy importante porque nuevamente estamos viendo que la fe es un don, viene de Dios, pero también está la acción de creer. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuevamente, la salvación no se podría dar si no tuviéramos el don de la fe que viene de parte de Dios, pero requiere más cosas. Ok, es la base también para recibir, desarrollar y proseguir hacia la pureza. La fe no es solo para ser salvo, y no es para que ya somos salvos, ahora voy a entrar al cielo y qué bueno, ya no tengo que hacer nada más. No es así. La fe también nos ayuda a desarrollarnos y seguir hacia la pureza, a desarrollarnos en pureza, a crecer en pureza
y a recibir también la habilidad para vivir en pureza. No es solo un esfuerzo propio, sino también es algo que viene de parte de Dios. Es algo donde Dios nos ayuda. Vamos a ver que la vida cristiana y todas las experiencias espirituales por las que pasamos, siempre hay un componente que viene de Dios y un componente que viene de nuestra voluntad. Y esto lo podemos ver en todas las escrituras, de principio a fin. Y claro, a veces lo que nosotros ponemos es insignificante comparado con lo que Dios da, pero siempre debe haber una voluntad de parte de nosotros. Dios no puede torcer nuestra voluntad, obligarnos a hacer cosas que no queremos hacer, etc. Lamentablemente hay ciertas creencias dentro del cristianismo en donde se utilizan algunas partes de la Biblia para hacer ver como que si Dios nos puede obligar a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y sí, nuevamente la Biblia es algo que tenemos que ver de principio a fin. Y hay partes de la Biblia donde se puede interpretar que Dios influye sobre nosotros para hacer ciertas cosas. Pero vemos también otras partes de la Biblia donde Dios no tiene ninguna influencia sobre nosotros y Él nos permite a nosotros tomar plena decisión de lo que hacemos. Y quiero usar un ejemplo pues bastante sencillo de la Biblia, tal vez no muy conocido, pero donde se puede ver bastante claro cómo puede esto operar. Hay en el libro de Daniel, Daniel está recibiendo una serie de visiones y visitaciones angelicales, y en una de sus visitaciones el ángel le dice a Daniel, le dice, bueno, yo soy el que fortalecí al rey Ciro cuando él estaba a punto de tomar Babilonia. Es decir, un ángel ayudó y le dio fuerzas e incluso influyó en una persona para poder cumplir con los propósitos de Dios, que en este caso era cuando el rey Ciro conquistó Babilonia. Pero también hay otra ocasión en que Dios le dice, o no le dice, pero sabemos por las escrituras, que Dios dejó que el rey Ezequías, era otro rey, un rey de Judá, lo abandonó, dice, no lo abandonó, pero lo dejó a su propia decisión. Es decir, le dio el espacio a Ezequías para que él tomara la decisión por sí mismo. Y haciendo un paréntesis, eso a veces pasa con todos nosotros en el camino de la fe. Hay momentos en los que nosotros buscamos a Dios para conocer su voluntad respecto de algo y queremos conocer qué es lo que Dios quiere para poder hacerlo. Y muchas veces Dios nos va a hablar y nos va a dar una dirección, nos va a dar una idea de qué es lo que Él quiere y nosotros entonces caminamos ahí. Pero otras ocasiones Dios no nos habla, sino que guarda silencio y no nos dice nada, y quizás estamos orando, ayunando, leyendo la Biblia, pidiendo consejo, y no escuchamos nada de parte de Dios. Y a veces es en esos momentos en donde Dios quiere que nuestro corazón salga a relucir en nuestras decisiones. Y ahí es cuando Dios a veces nos deja para que tomemos la decisión que nosotros querramos. Y de esa manera nosotros sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, nuevamente, cuando leemos la Biblia de principio a fin, desde el Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, vamos a ver que a lo largo de las escrituras la Biblia abarca miles de años de historia y miles de personajes también y muchas culturas también. Vamos a ver cómo Dios se refleja y actúa con cada quien, y vamos a ver muchas cosas diferentes. Con tal persona Dios actuó de una manera, con otra persona Dios actuó de otra manera. Y lo importante aquí es entender que no podemos enfrascar a Dios en conceptos sobresimplificados. A veces las obras de Dios van más allá de nuestro entendimiento, y por eso siempre debemos de dejar un espacio para que Dios nos revele cosas nuevas,
cosas que no entendíamos antes, pero que ahora Dios nos trae a luz a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, hago esa aclaración porque cuando hablamos de conceptos de fe y de doctrinas y de teología, pues algunos tienen una posición, otras personas tienen otra posición, pero lo importante es que escuchemos de parte de Dios lo que es pertinente para ese momento y para esa ocasión y para las personas en medio de quienes estamos. Dios no siempre actúa igual, Dios no siempre tiene el mismo plan para cada individuo o para cada grupo de personas, sino que tenemos que comprender que Dios es soberano y puede actuar de diferentes formas, y conforme lo vamos conociendo más y más, vamos a ir entendiendo más acerca de por qué Dios hace algo y por qué Dios hace otra cosa en ciertas ocasiones. Entonces, regresando al tema de la fe, es importante que comprendamos de que no siempre todo lo va a hacer Dios, y este es el caso de la pureza y del crecimiento cristiano. Nosotros no siempre vamos a ser obligados a crecer por Dios. Si así fuera, todos los cristianos seríamos sumamente maduros, pero esta madurez depende de un crecimiento también individual. Y nuevamente, trayendo balance a esto, recordemos que la palabra de Dios nos muestra muchos aspectos y facetas de las cosas que Dios hace. Por ejemplo, a veces la Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios, una gracia que puede tener varias formas. Nos habla también de la multiforme sabiduría de Dios, una sabiduría que puede venir de muchas formas. Lo más sabio no es hacer las cosas de una sola forma. Lo más sabio es entender qué es lo que Dios quiere que hagamos, y esto puede tener varias formas. Y en cuanto a la experiencia del desarrollo cristiano, del crecimiento cristiano, de la madurez y del camino a la pureza, eso es algo que tenemos que poner de nuestra parte. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que el crecimiento lo da Dios. Nosotros sabemos lo que dice el apóstol Pablo, de que a veces alguien planta una semilla, espiritualmente hablando, planta una semilla, otra persona viene y riega esa semilla, pero al final todo el proceso y la operación de cómo crece lo da Dios. Y si tomamos solo ese versículo, alguien podría decir, bueno, entonces no tengo que hacer nada más que exponerme a alguien que riegue la palabra de Dios sobre mí para que eso solito crezca. Pero Dios sí nos pide que hagamos algo. En Isaías capítulo 6, por ejemplo, el profeta Isaías da una palabra que viene de parte de Dios en contra del pueblo de Israel, porque el Señor les explica a ellos cómo Dios hizo todo lo posible y les dio todo lo mejor para que ellos crecieran y dieran fruto, pero aún así crecieron, pero dieron un mal fruto, dieron uvas silvestres, dice ahí. Y Cristo usa una figura de cómo Él trató de plantar una viña en el símbolo de la nación de Israel, y esperaba recibir frutos de Israel, frutos de esa viña. Y Cristo hizo todo, dio buena tierra, regó, protegió, hizo todo para que creciera y diera buen fruto. Pero esta viña creció y lo que dio fue un mal fruto. Vemos ahí entonces un balance en la palabra de Dios. Como si Dios es el que nos da el crecimiento, pero nosotros también tenemos que poner voluntad propia, deseo, para también que ese crecimiento se dé. Así que la fe es clave para que crezcamos en la pureza. Y eso lo podemos ver más claro en 2 de Pedro, capítulo 1 y versos del 5 al 8. Dice aquí el apóstol Pedro hablándole a la iglesia. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Veamos nuevamente esto, poniendo toda diligencia. No dice, ustedes no se preocupen, solo esperen y Dios los va a hacer fructificar en esto. No, dice, tomando acción, haciendo algo al respecto,
poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. No dice, Dios les va a añadir a su fe virtud. No, dice, ustedes como cristianos, añadan a su fe virtud, conocimiento, a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Ustedes necesitan crecer, no pueden quedarse solo ahí con su primera experiencia de salvación. No, ustedes tienen que a su caminar añadirle cosas, añadirle a la fe virtud, y a la virtud paciencia, etcétera, conocimiento. Y esto es importante porque como cristianos debemos darle diligencia a nuestro crecimiento espiritual. No podemos simplemente transferir esta responsabilidad al pastor, al líder, o a la persona que me está discipulando o entrenando. No, esto es algo que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Nosotros debemos tomar nuestra Biblia y leerla por nuestra cuenta. Nosotros debemos orar nosotros y aprender a orar con la práctica. Tenemos que ayunar y aprender a ayunar con la práctica también. Así que es muy importante, hermanos y hermanas y amigos que estamos aquí compartiendo este mensaje, que seamos activos en nuestro crecimiento. Dios no va a hacer todo por nosotros. Nos haría un daño si hiciera eso. Imagínate tú de que tienes a un hijo y de bebé tú haces todo por tu bebé. Lo cuidas, le cambias pañales, le das alimento en la boca y está bien. Y ahora ya no es tu bebé, ya tiene quizás 10 años de edad. Imagínate si tuviera 10 años de edad tu hijo y no puede ir al baño solo, sino que todavía tiene que usar un pañal. Ya de 10 años tienes que cambiarle pañal, o a los 10 años tienes que seguirle dando comida en la boca. Bueno, imagínate que ahora tiene 20 años y tú todavía estás dándole comida en la boca porque no puede agarrar su propia comida o no puede ir al baño solo, etc. Vemos de que Dios espera que nosotros pongamos de nuestra parte para crecer y para trabajar en desarrollarnos también. Así que esto es muy importante. Nuevamente, Dios nos provee el alimento, nos provee todas las cosas, pero hay una voluntad en nosotros. Aún los bebés, aún desde que son bebés, es necesario que el bebé desee alimento. Una mamá puede darle alimento a su bebé, pero si éste no quiere comer, no va a comer, y en ese caso hay que llevarlo al médico para que lo revisen y ver por qué no quiere comer este bebé. Así que nuevamente, siempre va a haber en nosotros, aunque sea un pequeño grano, que debemos de poner de nuestra voluntad y de nuestro deseo. Ok, también la fe es el medio por el cual vivimos nuestra vida cristiana. Veamos rápidamente en Gálatas 2:20 cómo esto se manifiesta en nosotros. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos aparte. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe es nuestra manera de vivir, es nuestra forma de vivir. La fe no es algo en lo que yo creo. La fe no es algo que lo tengo por ahí como parte de mi vida. No, la fe ahora cubre todo mi ser. Dice aquí la palabra, lo que yo vivía en la carne, es decir, lo que yo vivo en este mundo, en esta vida, en este estado físico, lo que yo vivo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay un antes y un después. Antes de que nosotros viniéramos a la fe, o antes de que conociéramos a Cristo a través de la fe, no vivíamos en la fe. Vivíamos en otras cosas, vivíamos en un estado, por así decirlo, casi animal.
Todos hemos aprendido en la escuela que los animales o los seres vivientes pues nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues antes de tener la fe en Cristo vivíamos como en ese estado animal. Solo pensábamos en que ya nacimos, ahora tenemos que crecer físicamente, tenemos que comer, tenemos que hacer nuestra vida, reproducirnos y cuidar de una familia y después morir. Y solo vivir la vida y disfrutar esta vida y sacarle el máximo provecho a esta vida. Es la manera en que piensa un animal. Pues cualquier animal piensa de esta forma, en sacarle el mayor provecho que pueda a esta vida. Pero una vez conocemos la verdad en Cristo y una vez conocemos que esta vida no es solo esta vida, sino que se extiende hacia una eternidad, y que a través de Cristo y de seguir a Cristo por el resto de nuestras vidas podemos acceder a esa eternidad, entonces ahora no pensamos como un animal. Ahora ya vivimos nuestra vida de acuerdo a la fe. Es nuestra manera de vivir, ya todo cambia, nuestra manera de ver la vida cambia. Ya no estamos pensando en sacarle el máximo provecho a esta vida, sino estamos pensando a tener una buena eternidad con Cristo. Ya no estamos pensando en solo voy a crecer, reproducirme y ya después me muero. No, estamos pensando en la eternidad, en crecer para la eternidad. Ya no estamos pensando en que ya me voy a morir, no, sino me muero pero resucito en Cristo. Esa es la fe que hemos recibido y en base a esa fe se refleja nuestro caminar. Recuerdo una ocasión cuando una persona especialista en psicología me dijo una vez que esa persona no era cristiana, pero me dijo que le parecía muy interesante de que normalmente en los funerales de gente cristiana la gente no está muy triste. En los funerales de personas que tenían fe en Cristo, pues la gente que está ahí pues acompañando a la familia en el funeral, normalmente la gente no está tan triste, sino se siente muy confortada. Sin embargo, normalmente en los funerales de personas que no tenían fe en Cristo, pues hay una gran, tremenda tristeza y todo eso, porque pues no hay una esperanza de ver a esa persona después. Pero cuando estamos en Cristo la hay. Recuerdo yo muy bien, y eso es para ejemplificar lo que es vivir en la fe. Recuerdo muy bien cuando falleció mi papá. Recuerdo que con la familia nos juntamos y por alguna razón teníamos un consuelo sobrenatural que venía de parte de Dios. Algo muy divino, por así decirlo. No algo que viniera de nuestras propias fuerzas humanas, sino sentíamos que de parte de Dios estamos recibiendo un gran consuelo. Y recuerdo muy bien de que cuando estábamos en el funeral y el entierro, no había una sensación de tristeza y de dolor y de pérdida, aunque sí había un dolor y había una sensación de pérdida, pero no era eso lo que permeaba el ambiente, sino había un ambiente de esperanza en Cristo y de fe en que nosotros vamos a proseguir más allá de la muerte para vida eterna en Cristo Jesús. Y recuerdo personas que nos comentaban esto, nos decían, bueno, ustedes no se miran muy tristes, nos decían, pero ¿por qué va a estar uno triste si la persona ahora está con Cristo y es una persona que si nosotros seguimos en Cristo vamos a volver a ver nuevamente? Entonces era una manera en que Dios nos consolaba y nos decía, pues lo van a volver a ver. Es como un viaje, ¿no? Cuando alguien se va a un viaje largo, dice uno, bueno, voy a dejar de ver a esta persona por un tiempo, pero sabe uno que la va a volver a ver en cuanto regrese de viaje. Así también es la fe que tenemos nosotros. Y no solo en estos casos de muerte, en todo lo demás. Cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Algunas cosas cambian inmediatamente, otras cosas cambian a través de un proceso. Pero vivimos la fe, la vivimos, estamos rodeados por ella. Ok, vemos también que la fe está presente desde el Antiguo Testamento. Es decir,
Como dice en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Muchas veces pensamos de que esto se introdujo en el Nuevo Testamento, pero en realidad son cosas que ya habían sido introducidas desde muchísimo tiempo atrás y que nos hemos olvidado que ya estaban ahí antes. Pero si vemos en Habacuc capítulo 2 y verso 4, un pasaje muy conocido, si tú ya has estado caminando con el Señor, probablemente ya lo has escuchado más de alguna vez. Y dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Veamos aquí el contraste entre el impío y el justo. Nuevamente, el que no tiene un alma recta, porque no ha venido a Cristo y no ha entregado su alma a Dios, se enorgullece, lleva una vida de orgullo, una vida de vanidad. Pero el que es justo, el que ha sido justificado por Dios y vive en la justicia de Dios, este va a vivir por su fe. Entonces, nuevamente, esta idea que vimos antes ahí en Gálatas, cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le dice que ya no vivamos, o que por la fe ya no vivimos como lo vivíamos antes, sino que ahora vivimos en la fe en Cristo, ya lo había dicho Habacuc cientos de años antes. Entonces no hay excusa, es algo que siempre Dios ha deseado de nosotros, que vivamos por la fe, en fe, a través de la fe, que la fe permee todo lo que somos. Entonces esto es importante. Otra cosa es que no actuar en fe es pecado. No actuar en fe es pecado. Él me va a decir: que eso está muy legalista, muy exagerado. No, quiero explicarlo un poquito. Veámoslo en Romanos capítulo 14 y verso 23. Romanos 14, 23. Y dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, lo dice la Biblia, pero ¿qué quiere decir exactamente? Que como nosotros debemos vivir en fe, caminar en fe y hacer todo en la fe de Cristo Jesús, entonces cuando nosotros estamos haciendo algo que no entra que no cabe dentro de nuestra fe en Cristo, entonces puede ser un pecado, puede convertirse en pecado. Y es necesario que recibamos de Dios la fe para hacer algo. Es necesario que recibamos de Dios la fe para hacer algo. Por ejemplo, aquí está en el contexto de este pasaje, es sobre la comida. Había mucha, en esta época y en esta cultura, había mucho problema con el tema de la comida. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? ¿Qué alimentos son buenos y cuáles son malos? Yo digo en esa época, pero pensándolo bien, en esta época también nos pasa lo mismo, ¿no? Algunas personas dicen que solo hay que comer vegetales, otros dicen que solo carne y de todo, otros nos dicen que no hay que comer otros que comen esto, que comen... Hoy en día nos estamos volviendo igual con lo de la comida. Pero a lo que se está refiriendo aquí es de que si nosotros recibimos de parte de Dios la fe para comer ciertas cosas, entonces está bien. Si no hemos recibido la fe para comer ciertas cosas, pues entonces restrinjámonos de eso. Y aquí viene algo muy importante, que es cuando las personas vienen a Cristo, cuando todos venimos a Cristo, y tienen que haber ciertos cambios en nuestra manera de vivir, incluso en lo que comemos, como dice aquí. Por ejemplo, puede ser que alguien tenga la costumbre de tomar bebidas alcohólicas y lo ha hecho así la mayor parte de su vida. Y viene a Cristo, encuentra a Dios a través de la fe y empieza a ir a la iglesia y se encuentra que en la iglesia le dicen que, de que no puede tomar bebidas alcohólicas. Y nuevamente depende de la iglesia. Hay algunas iglesias y algunas denominaciones cristianas que no ponen ninguna objeción a tomar bebidas alcohólicas, pero algunas otras iglesias y denominaciones sí ponen objeción a eso.
Ahora, no estamos hablando aquí de cosas, por ejemplo, como emborracharse. La Biblia es muy clara que la borrachera o la embriaguez no le agrada a Dios. Entonces estamos quitando esa parte, porque la embriaguez no le agrada a Dios. Eso está claro en la Biblia, tanto en el libro de Proverbios como en las epístolas de Pedro. Pero cuando hablamos del simple hecho de tomar una bebida alcohólica, nuevamente algunas iglesias lo prohíben por completo, otras iglesias lo permiten. Entonces, si alguien llega al Señor y empieza su caminata de fe en una iglesia donde le explican que no es bueno beber alcohol y esta persona recibe la fe de parte de Dios para vivir de esa manera, entonces está bien que no tome ninguna bebida alcohólica. Esto es bíblico también. En la Biblia Dios le ordenó a ciertas personas y ciertos personajes jamás probar ni una sola gota de alcohol. Uno de esos casos, por ejemplo, eran los que hacían voto nazareo. Y un personaje en particular que nació bajo esa orden fue Sansón. Sansón tenía que vivir bajo varios reglamentos que Dios los había ordenado para él específicamente, y él no podía ingerir nada de alcohol porque Dios ordenó que debía de vivir de acuerdo a los votos de un nazareo. Vemos también que en el libro de Jeremías encontró a una familia que había hecho voto delante de Dios de jamás ingerir alcohol, y habían mantenido ese voto por generaciones, y Dios le dijo a Jeremías que a él le agradaba ese voto que habían hecho ellos. Nuevamente, tenían la fe para no beber ninguna bebida alcohólica. Dios les dio la fe para hacer eso. Pero si alguien no recibe esa fe, tenemos que entender entonces que Dios le debe hablar y poner esa fe en su corazón. Y quiero dar otro ejemplo sencillo, rápido. Recuerdo un pastor que solía contar una historia donde él empezó a levantar una iglesia en un lugar donde la cultura era muy de playa. Era una cultura de playa. La iglesia estaba en la costa, había una playa ahí, y era muy normal que la gente iba a la playa y de la playa se iba a la iglesia, o al revés, iban a la iglesia y después de la iglesia se iban a la playa. Entonces llegaban a la iglesia vestidos muy informalmente, y este pastor le molestó eso, pues porque él tenía la fe, la convicción de que a la iglesia se tenía que ir pues vestidos formalmente o modestamente o de una manera apropiada. Y lo que él empezó a hacer fue a pedirle a Dios que trajera la convicción sobre las personas, y él empezó a dar el ejemplo. Él venía siempre pues bien vestido, con corbata, traje y todo, para dar el ejemplo, y le empezó a pedir a Dios que pusiera eso en el corazón de la congregación. Nunca se lo impuso a la congregación, no los obligó, y con el tiempo la congregación empezó a cambiar y empezaron a llegar vestidos pues más formalmente a la iglesia. Entonces son ejemplos de qué es vivir en fe y actuar de acuerdo a la fe que Dios nos está dando. Y debemos de poner mucha atención entonces a lo que Dios nos está dando en fe, lo que Dios pone a nosotros en fe, y actuar de acuerdo a esa fe que Dios nos ha dado a nosotros. Y quiero dar un ejemplo más rapidito, porque no quiero que esto quede sin claridad. Una vez un pastor contaba una historia. A él le encantaba ver fútbol. Él jugaba fútbol, creció jugando fútbol y no se perdía los juegos de fútbol. Y un día Dios le habló claramente. Le habló y le dijo que no quería que él siguiera viendo juegos de fútbol. Dios le prohibió a él estar viendo fútbol. Y se lo habló claramente. Este pastor lo pudo recibir de Dios claramente.
Pero algo que entendió también él es de que esto era una revelación que Dios le estaba dando a él personalmente por alguna razón. La razón él no la conocía, pero Dios se la estaba dando. Y Dios le dio la fe para que él dejara de ver fútbol. Sin embargo, este pastor en ningún momento le impuso esa orden a su iglesia. He conocido a veces ministros de Dios que le imponen cosas a la iglesia que realmente Dios solo le estaba pidiendo a ellos en lo individual. Pero el pastor fue muy sabio en entender que esto era lo que Dios estaba demandando de él individualmente y no de toda la congregación. Así que son ejemplos de cómo es actuar en fe, y que cuando dejamos de actuar en fe podemos estar cayendo en pecado. Este ejemplo que les daba del pastor con el fútbol, si este pastor empieza a ver fútbol, para él pueda que sea pecado porque Dios le dio una orden. Y nuevamente esto es bíblico. Dios le dio, por ejemplo, la orden a Sansón de no ingerir bebidas alcohólicas, de no cortarse el cabello, etcétera. Así que sí es bíblico que a veces Dios nos da órdenes a nosotros en específico. Pero si otra persona mira fútbol, pues no está pecando, porque al menos Dios no les ha dado una orden de no dejar de hacer eso. Pero lo mismo aplica cuando Dios nos da órdenes de hacer ciertas cosas. Cuando Dios nos dice, quiero que empieces a escribir todos los días 1 hora cosas que estás aprendiendo de la Biblia. Y supongamos que es algo que Dios nos habla y nos lo pone en el corazón. Tenemos que hacerlo. Yo recuerdo una vez que Dios puso en mi corazón y sentí la fe y casi que la obligación de orar por una persona todos los días. Una persona que no era cercana a mí, una persona que tenía, o sea, con la que yo no tenía mucha relación ni convivía mucho. Pero por alguna razón Dios me puso esa carga y tenía que hacerlo, tenía que orar. Hasta que un día le dije, Señor, dime hasta cuándo tengo que orar. Y Dios me habló y ya, pude dejar de orar por esa persona, porque a lo que me refiero era que era oración constante, no todos los días y con propósito. Entonces, nuevamente, son ejemplos de cosas que Dios nos da en fe y tenemos que actuar en ella. De lo contrario, caemos en pecado. Ok, otra cosa es que si no vivimos en fe, entonces no vamos a dar en el blanco. Y miremos eso en Hebreos capítulo 11 y versículo 6. El capítulo 11 de Hebreos es un capítulo que casi en todo el capítulo se nos habla acerca de la fe. Así que vamos a estar viendo este capítulo muy a menudo. Pero dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí en este versículo nos dice muchas cosas, pero si lo desglosamos, si lo analizamos, si lo partimos en pedacitos, nos empieza a decir de que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe, si no recibimos lo que viene de Él y lo ponemos por obra. Tenemos que tener fe. Y miren, alguien que tiene fe en Dios se le nota que tiene fe. A veces es triste cuando una persona está en el trabajo o en la escuela o donde sea que se mueva, en el vecindario, y alguien le dice, ay, no sabía que eras cristiano, y tienen como 10 años de conocerse y nunca pasó por otra persona de que uno era cristiano, porque eso lo que está demostrando es de que no se nos nota que somos cristianos. ¿Por qué? Porque el que tiene fe hace cosas que le agradan a Dios, pero el que es cristiano y no vive en fe, pues Dios no se va a agradar de él o de ella. Dios no puede agradarse de alguien que no vive la fe. Miren, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en la Biblia lo vemos, a lo largo de su historia, fue un pueblo que conocía de Dios, creían que Dios existía, pero no vivían de acuerdo a la fe que Dios les había dado. No vivían en justicia, no vivían en piedad, no hacían las cosas correctas. Eran gente malvada. Y alguien que es cristiano no puede ser malvado, no puede obrar en contra de la fe que ha recibido de Dios. Y si lo hace, está desagradando a Dios.
Por eso dice la Biblia en el libro de Lamentaciones: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Porque a veces, conforme caminamos en la fe, estamos buscando a Dios, pero al pasar los años o al pasar el tiempo, empezamos a desviarnos, a olvidarnos y a dejar a Dios de un lado. Entonces nos dice ahí el profeta Jeremías en Lamentaciones: volvamos a Jehová. Volvamos a nuestra fe. Hoy en día hay muchas personas que vienen a Cristo a través de la fe, pero al poco tiempo se alejan y se van. Ya dejan eso y dicen: no, es que eso no me gustó, eso no me agradó. Bueno, es necesario volver a esa fe. De lo contrario, hay una mayor condenación para aquellos que han conocido a Cristo y se alejan de Él. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que necesitamos vivir de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado, para que Él se agrade de nosotros, para que nos acerquemos a Dios y también para que entendamos que Dios va a galardonarnos. Dios va a galardonarnos por nuestro caminar en la fe. Hay un galardón para esto. No es algo que yo le estoy haciendo un favor a Dios o algo que yo lo hago y igual el que lo hace mal y el que lo hace bien al final reciben lo mismo. No es así. No es así. La Biblia es demasiado clara en que no es así. Dice aquí que Dios es galardonador de los que le buscan. Y hay muchos que no buscan a Dios. Muchos que no buscan a Dios. Cristo dice en el Evangelio de Juan que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros a veces no obedecemos los mandamientos de Dios? Y a veces no solo es a veces, sino muchas veces no obedecemos los mandamientos de Dios. ¿Es eso agradar a Dios? ¿Es eso buscar a Dios? ¿Nos va a traer esto un galardón? Claro que no. Para recibir un galardón de Dios hay que buscarlo continuamente, de continuo. Amén. Entonces la fe no es una emoción, no es un producto o algo de nuestra voluntad. No es algo que podemos decir: hoy yo decido tener fe. No, no es así como funciona. No se puede fabricar. La fe no te la puede dar alguien. Alguien no puede decir: mira, con lo que te voy a decir ahorita vas a tener fe. No, es algo divino. Y eso lo vemos ahí mismo en Hebreos capítulo 11, pero ahora en el verso 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la Reina Valera Gómez, que dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. Eso también lo dice la versión en inglés King James, dice sustancia de lo que se espera. Y esta certeza es porque es algo que se siente, es una sustancia, es algo real, no es algo etéreo, no es algo abstracto, sino que es algo real, que se siente. Es una sustancia y viene de Dios. No la podemos fabricar nosotros. ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que van a la iglesia por años y no tienen fe? Años. Yo conocí a una persona que estuvo 7 años yendo a la iglesia y en 7 años no tuvo fe hasta que un día encontró la fe. Pero 7 años yendo ya a la iglesia. Así que la fe es algo que viene de Dios exclusivamente. Exclusivamente. La fe también es tangible. Se conoce cuando se tiene. Es un don de Dios y es real. Se sabe cuando se tiene. ¿Recuerdas tú el día que llegaste a Cristo? El día que Cristo tomó tu corazón y que entendiste con plena certeza, como lo dice ahí Hebreos 11:1, con plena certeza entendiste que Dios es real. ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas también que sentías algo en ti? Había algo que estabas sintiendo. Tal vez no lo entendías, tal vez no sabías lo que estabas pasando, pero sentías algo real. No fue algo intelectual que tú dijiste: bueno, hoy decido creer en Dios y a partir de hoy creo en Dios. Si tú hiciste eso alguna vez, estoy seguro que eventualmente te olvidaste que Dios existía.
Porque cuando recibimos la fe que viene de Dios, es algo que marca nuestra vida y se queda ahí para siempre. Aun cuando alguien abandona la fe y se aleja de Dios, jamás va a olvidar el día que sintió esa fe. Entonces la fe es dada para que se cumplan los propósitos de Dios y para que Él sea glorificado. También hay un propósito en la fe. La fe no es algo que nos encontramos por casualidad o porque tuvimos la suerte o porque, Dios se le ocurrió dármela a mí. No, hay un propósito. Hay un propósito. Y la fe nos ayuda para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos y para que Dios sea glorificado. La fe no es solo para tenerla ahí como un adornito, como una medallita que dice tengo fe. No, hay un propósito. La fe es más como un martillo, es más como una sierra que se van a usar para cumplir los propósitos de Dios. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 11 y verso 22. Marcos 11, 22. Dice así: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahora, este versículo es muy conocido, es también de una historia muy conocida, pero el contexto de este verso nos da a entender, y también algunas traducciones de esta frase nos dan a entender de que no se refiere a tener fe en Dios, sino a tener la fe de Dios. La fe que es de Dios, pero que Dios nos la da a nosotros. Y esto es bien importante. Ahora alguien me dirá, vamos a ver cómo está el contexto. La historia que está pasando aquí es cuando Jesús un día se levantó a buscar fruto en una higuera y no encontró fruto. Entonces maldijo a la higuera. Los discípulos estaban ahí, Pedro vio esto y dice que en otro día, pasando por ahí, vieron que la higuera se había secado, estaba muerta la higuera. Y entonces Pedro le dice, porque Pedro se acordó cuando Jesús había puesto la maldición en la higuera, y le dice, hey, mira que maldijiste a la higuera y se murió. Entonces ahí es cuando Jesús le dice, bueno, si tienes la fe de Dios, le dijo, tengan la fe de Dios, porque si de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En otras palabras, lo que le está diciendo no está diciendo tengan fe en Dios, porque estaba hablando de un milagro que había sucedido. Lo que les está diciendo es, si ustedes tienen la fe que viene de Dios y no dudan de esa fe, entonces van a ordenarle a un monte, a una montaña, que se eche en el mar. Y quiero darles un ejemplo de esto, de la diferencia. Si fuera a tener fe en Dios, pues yo tengo la fe en Dios de que Él puede echar un monte al mar. ¿Quiere decir esto que yo le puedo dar la orden al monte para que se eche al mar y el monte me va a obedecer? No. ¿Por qué no? Porque Dios no me ha dado esa fe. Dios no me ha dado la fe para que yo le dé esa orden al monte. De la misma manera, si yo tengo la fe que es de Dios y que proviene de Dios para ordenarle a ese monte que se eche al mar, y no dudo de eso, entonces va a suceder. Entonces va a suceder. Es por eso que a veces es importante que entendamos que no solo porque tenemos fe en algo va a suceder. La fe viene de parte de Dios porque es lo que Dios quiere que hagamos. Recordemos, el propósito de Dios para darnos la fe es para hacer lo que Dios quiere que hagamos. La fe no es dada para hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Hay una anécdota muy popular entre los cristianos, y es la historia, no sé si fue real o no, pero la historia es de un grupo de personas que estaban en un bosque o una aldea y iban de un lugar a otro y tenían que atravesar un río para llegar a ese lugar. Y una persona dijo, bueno, yo tengo fe en que Dios me puede hacer caminar por las aguas,
y yo voy a poder llegar a esa reunión que tenemos. Y se metió al río y se murió. El río se la llevó y se murió. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios que hiciera eso. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, Dios le dio la orden y le dijo: sal de ahí, camina y ven a donde yo estoy. Había una orden de Dios, y Dios, su orden, le dio la fe a Pedro para poderlo hacer. Ya después de dar unos pasos, Pedro dudó y se empezó a hundir. Entonces Dios nos pide cosas y debemos de tener esa fe que viene de Dios para cumplir su propósito y no dudar de lo que Dios nos está pidiendo. Y esto es lo que entendemos, o lo que la Biblia nos dice acerca de la fe. Pero quisiera rápidamente, muy rápido, ver lo que es creer, la definición de creer, porque es diferente la fe y el creer. La palabra fe es un sustantivo, es algo, un objeto, algo tangible, algo que se puede agarrar, algo que se puede, es un objeto. Pero creer es un verbo, es una acción, es algo que se debe hacer. Recordamos de que la fe no la podemos hacer nosotros, no la podemos crear, ya existe. Pero el creer sí. El creer es algo que podemos hacer, algo que podemos decidir, es una acción. Entonces, un verbo, como lo es la fe, que es una acción, es la habilidad que tenemos para decidir respecto de algo. Nosotros vamos a tomar una decisión personal de aceptar o de tener la confianza en lo que Dios ha dicho. Y aquí es donde quiero yo traer el balance en lo que es la fe y el creer. Algunas veces podemos escuchar a otros cristianos o a otros teólogos o a otros pastores o maestros que dicen: bueno, en la Biblia vemos de que no se puede aceptar a Cristo, o no se puede llegar a la salvación, o no se puede ser salvo a menos que Dios dé la fe. Ok, eso ya lo vimos antes, pero limitan la salvación a esto y dicen: no, es que si Dios te quiere que seas salvo, Dios te va a dar la fe y te va a hacer salvo, casi que obligadamente. Esto es un error, porque estamos omitiendo otras cosas que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos habla de creer, y el creer es una decisión. Ahora, otras personas se van al otro extremo y dicen: no, solo con creer, solamente tienes que creer en Dios y ya estuvo. Y ahí es cuando vemos los casos de personas que dicen: sí, yo creo en Dios, pero su fe no se les ve en ningún lado, sus vidas no cambian. Al día siguiente siguen siendo exactamente las mismas personas, nunca sintieron nada, no nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque no recibieron de Dios la fe. Entonces son ambas cosas, es un balance. Es recibir de Dios la fe y tomar la decisión de creer en esa fe. Ambas partes. La palabra de Dios nos dice que nuestra vida como cristianos, nuestra relación con Dios como cristianos, es muy similar a la relación de un matrimonio. Eso nos dice el apóstol Pablo, es como un misterio. Y en un matrimonio ambas partes se tienen que poner de acuerdo en cosas, ambas partes deciden casarse, hay una decisión en ambas partes por casarse, por caminar juntos, etc. Dios no nos puede obligar a nosotros a caminar junto con Él, porque tiene que haber también una parte de nosotros que lo desee, una voluntad en nosotros que lo decida. Ambas cosas son necesarias, pero al mismo tiempo nosotros tampoco podemos de nuestra propia decisión caminar con Dios porque así lo queremos nosotros. Dios nos tiene que abrir el camino y nos tiene que dar la fe. Sin la fe que viene de Dios no vamos a poder llevar el camino que Dios nos tiene. Entonces quiero nada más dejar esto bien claro. Es un balance entre la fe y el creer. ¿Ok? Y vamos a ver unos versículos aquí más. En Marcos capítulo 9 y verso 24 y 25. Vamos a ver algunos versos más ahí. Pero dice aquí:
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más. Ok, ¿cuál es el contexto aquí? Yo creo que tal vez ya has escuchado esta historia, pero es la historia de cuando Cristo desciende de un monte, donde se le llama el monte de la transfiguración, porque había experimentado ahí un encuentro con el Padre muy fuerte. Desciende Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, y encontró al resto de sus discípulos tratando de echar fuera un demonio de un joven, de un muchacho, y no pudieron echar el demonio. Y era un demonio que atacaba al muchacho y él sufría mucho. Entonces se acerca el padre del muchacho cuando ve a Jesús y le dice: hey, tus discípulos no han podido sacar este demonio, le dice. Y empezó a avergonzar a los discípulos ahí. Entonces Jesús viene y ve el caso, y el padre le dice: por favor, ten misericordia de nosotros, y si puedes sanarlo, sánalo, le dice. Vean lo que le dice el padre: si puedes sanarlo, por favor, sánalo. Entonces ahí es cuando Jesús le dice: bueno, tú me estás preguntando que si yo puedo sanarlo, yo te pregunto si tú puedes creer. A lo que el hombre responde: claro que puedo creer, porque es algo que yo decido. Todos podemos creer porque es una decisión que podemos tomar. Y el hombre le dice: creo, yo creo. Pero luego le dice, le dice: ayuda a mi incredulidad. Entonces esto se ve algo como un poco antagónico, ¿no? Como que fuera contrario, como que sus dos afirmaciones fueran contrarias. Pero lo que sucede es de que la palabra que se utiliza ahí como incredulidad es la traducción de una palabra griega, que la palabra es apistía, que significa falta de fe. Falta de fe. Lo que él está diciendo ahí es: ayuda a mi falta de fe. No tengo fe, le está diciendo. Yo creo que tú puedes, yo creo, pero no tengo la fe, no lo siento, no veo cómo. No veo cómo. Entonces luego le dice: ayuda a mi incredulidad, ayúdame, porque no tengo fe. ¿Y qué hace Cristo? Cristo, teniendo misericordia de él, le dice: pues por supuesto, y sana al muchacho, echa fuera al demonio. Entonces, hermanos, tenemos que creer, y para tener fe, si no la tenemos, se la podemos pedir a Dios. Eso es muy importante, pedirle a Dios que nos dé la fe para hacer algo. Obviamente, la fe que viene de Dios, nuevamente, es para hacer lo que Dios quiere. Y si Dios nos va a dar la fe, es porque es algo que Dios quiere que hagamos. Tengamos cuidado, porque si le pedimos a Dios fe para hacer algo que Él no quiere, que no está en su voluntad, Dios no nos va a dar la fe. Y pueda que fallemos y caigamos por tratar de hacerlo. Y para terminar esta primer parte del tema de la fe, quiero agregar de que también es necesaria la oración y el ayuno. Después aquí mismo en la historia vemos de que los discípulos le preguntan a Jesús en el verso 27. Le dijeron: ¿por qué en el verso 28, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La oración es clave, y el ayuno también, pero más la oración es clave para que la fe venga de Dios. La fe que necesitamos venga de Dios. Si no tenemos la fe de Dios, si no creemos en Dios, y si no ayunamos y oramos, va a ser difícil que pasen las cosas. Y alguien dirá: bueno, pero ¿y no es suficiente con creer y con tener fe? Ahí como lo vemos en la historia esta. Pues no, hay más historias en la Biblia. Y hay otras partes donde vemos cómo Dios requiere también oración. Y podemos ver rápidamente en Santiago capítulo 5 y verso 16 al 18.
dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración. Y miren lo que dice después: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró fervientemente, vamos a ver la historia, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ok, ¿qué es lo que estaba pasando acá? En Primera de Reyes, capítulo 18, vemos la historia a la que se está refiriendo Santiago. Dios dio la orden de que no iba a llover sobre todo Israel, y utilizó al profeta Elías para dar la palabra y dar la orden para que esto sucediera. Bueno, cuando llegó el tiempo para que volviera a llover y Dios decidió que quería que la lluvia regresara, entonces Dios le dio la palabra al profeta, una palabra clara al profeta de que la lluvia iba a regresar. El profeta actuó en fe y fue a promulgar que iba a llover. Pero ¿qué hizo después de eso? Una vez anunció de que iba a llover, se fue a orar al Monte Carmelo. Así dice la historia. Se fue al Monte Carmelo a orar intensamente para que lloviera. Alguien dirá: pero si Dios ya había dicho que iba a llover, ¿para qué orar? Bueno, el profeta lo hizo, y si el profeta lo hizo, pues también nosotros lo podemos hacer, lo deberíamos hacer. A veces las cosas no solo suceden porque Dios las dice. Dios quiere que oremos y batallemos en el Espíritu para que las cosas pasen. Hay una historia en el libro de Daniel, cuando Daniel estaba orando por la situación del retorno del pueblo de Judá a su tierra. Y Daniel notó que no estaba pasando, y empezó a interceder y a ayunar y a orar por muchos días. Y finalmente llegó la respuesta a través de un ángel. Y el ángel le dice a Daniel de que él estaba tratando de traerle el mensaje a Daniel, pero otra potestad le estaba haciendo frente. Y hubo una guerra ahí entre los ángeles. A veces cuando Dios nos dice algo, es algo certero, es algo que va a pasar, pero nosotros tenemos que unirnos a la batalla para llevar a plenitud lo que Dios quiere hacer, para que se complete. Así que, hermanos, no solo es creer y tener fe, hay que orar bastante y hay que ayunar también. Hoy en día tenemos una epidemia de falta de ayuno entre los cristianos, y es tan importante el ayuno. En el libro de Jonás vemos la historia de un pueblo impío completo, una ciudad gigantesca de gente impía que no creía en Dios, pero que se pusieron en ayuno por agradar a Dios. Y hoy en día como cristianos no queremos ayunar. No nos gusta, tenemos excusas, es que yo no soy bueno. Miren, hermanos, tenemos una vida de tanto consumo y de tanta abundancia en nuestra sociedad hoy, que el ayunar nos parece algo extraño. Pero no quiera Dios que lleguemos un día en que tengamos que ayunar por obligación. Mi recomendación es de que empecemos a ayunar ya, porque quién sabe cómo van a ser los días que vengan y tengamos que ayunar obligatoriamente. Pero, hermanos, tenemos que tener estos 3 aspectos, o más bien 4 aspectos en nosotros. Pidamos fe para lo que Dios quiere que hagamos. Creamos en que Dios lo puede hacer, y oremos y ayunemos para que se cumpla lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Bueno, este es el fin de la primera parte del tema de la fe. Vamos a hablar en otra ocasión acerca de la fe como un fruto y como un don, y vamos a ver también cómo esto trae un balance a nuestras vidas como cristianos. Vamos a orar y con eso terminamos. Señor, te damos gracias porque tú has traído tu palabra a nuestro corazón, y porque tú has puesto esta semilla, plantado esta semilla en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú traigas el crecimiento de esta semilla y que multipliques en mucho fruto lo que tú nos has dado en este momento, en este mensaje. Señor, te pedimos que tú traigas un fruto al 100 por 1 de esta palabra, que esta enseñanza pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos
ahora que hemos aprendido esto, a caminar en fe, a vivir en fe, a actuar en fe. Que nuestra vida entera esté permeada, esté sumergida en la fe. Que aprendamos a hacerlo todo por fe, Señor. Todo por la fe que viene de ti. Y que, Señor, podamos creer en lo que tú quieres hacer. Por favor, danos la fe para hacer lo que tú quieres hacer en nosotros. Y, Señor, ayúdanos a orar y ayunar para ver lo que tú quieres que pase, llegarse a cumplir. No queremos ser cristianos cómodos, cristianos holgados, cristianos desinteresados. No, Señor, sino ser cristianos comprometidos. Y perdónanos, Señor, si hemos caminado en falta de fe. Perdónanos, Señor, si hemos abandonado el camino de la fe. Señor, y si tú hoy deseas, por favor, sánanos, libértanos. Tráenos, Señor, la justicia que viene de parte tuya. Si alguien se ha desviado de tu camino, te pedimos, Señor, que tú llames a su corazón para que vuelva a tus caminos. Y si alguien está viendo este mensaje y no te ha conocido, no ha recibido la fe para conocerte, te pedimos, por favor, que traigas fe a su corazón. Trae fe a todo aquel que necesite de ti y que está escuchando este mensaje para que pueda creer en ti y pueda decidir seguirte a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.